Hoy, 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón. Por ello, previo a comenzar con los 30 datos cuidadosamente seleccionados para esta ocasión, les quiero dejar este corto y, para mí, muy profundo proverbio chino que va de la mano con nuestro tema. La gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón? Y ahora sí, comencemos. El corazón humano late alrededor de 100.000 veces al día, lo que equivale a más de 35 millones de latidos al año. Este órgano vital bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto, lo que significa que cada día circulan unos 7.500 litros por todo el cuerpo. Un corazón humano adulto promedio pesa entre 250 y 350 gramos y tiene el tamaño aproximado de un puño. Sin embargo, el corazón de un atleta puede ser más grande debido a la mayor demanda física. El sistema circulatorio humano, incluyendo el corazón y los vasos sanguíneos, tiene una longitud total de unos 100.000 kilómetros, lo que sería suficiente para darle la vuelta al planeta Tierra 2 veces y media. El corazón no solo responde a señales físicas, sino también a emociones. Sentimientos intensos, como el miedo o el amor, pueden desencadenar una liberación de hormonas que aceleran o desaceleran el ritmo cardíaco, creando esa sensación de palpitaciones cuando nos emocionamos. El corazón tiene su propio sistema eléctrico que le permite latir de manera autónoma, incluso fuera del cuerpo por un corto periodo de tiempo, siempre y cuando tenga un suministro adecuado de oxígeno. Escuchar música puede influir en el ritmo cardíaco. Estudios han demostrado que las canciones con un tempo más rápido tienden a aumentar el ritmo cardíaco, mientras que las melodías más lentas y relajantes pueden ayudar a disminuirlo, promoviendo la calma y la relajación. El corazón femenino tiende a latir más rápido que el masculino. En promedio, el corazón de una mujer late unas 8 veces más por minuto que el de un hombre, debido a diferencias en el tamaño y la estructura. Las arterias coronarias, que suministran sangre al músculo cardíaco, son vitales para su funcionamiento. Un bloqueo en estas arterias puede causar un ataque al corazón, lo que ocurre cuando parte del músculo cardíaco se daña por falta de oxígeno. Comer en exceso puede hacer que el corazón trabaje más, ya que debe bombear más sangre al sistema digestivo para descomponer los alimentos. Es por eso que, después de una comida copiosa, algunas personas sienten que su corazón late más rápido o con más fuerza. A lo largo de una vida promedio, el corazón bombeará cerca de 175 millones de litros de sangre, suficiente para llenar más de 70 piscinas olímpicas. Durante el ejercicio, la cantidad de sangre que el corazón bombea puede aumentar hasta 5 veces. En reposo, el corazón bombea alrededor de 5 litros por minuto, pero durante una actividad física intensa puede llegar a más de 20 litros. Los primeros estudios sobre el corazón y su funcionamiento fueron realizados en la antigua Grecia. Hipócrates y Galeno fueron de los primeros médicos en sugerir que el corazón bombeaba sangre, una idea revolucionaria para su época. El sonido característico del latido del corazón, lub-dub, se produce cuando las válvulas cardíacas se cierran. El lub es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el dub es el cierre de las válvulas semilunares. El corazón humano comienza a latir aproximadamente 3 semanas después de la concepción. Desde ese momento, continúa latiendo sin parar durante toda la vida, incluso antes de que el cerebro se desarrolle por completo. El ataque cardíaco ocurre más frecuentemente los lunes. Según investigaciones, el aumento del estrés al inicio de la semana laboral es un factor que contribuye a la mayor incidencia de infartos en este día. El corazón de un feto late mucho más rápido que el de un adulto, alcanzando un ritmo de hasta 170 latidos por minuto. A medida que crece, la frecuencia cardíaca se estabiliza y disminuye hasta llegar al ritmo promedio de un adulto. El corazón bombea sangre a todas las células del cuerpo, excepto a la córnea. Esta parte del ojo es una de las pocas áreas del cuerpo que no recibe sangre, ya que obtiene oxígeno directamente del aire. Reírse puede aumentar el flujo sanguíneo en aproximadamente un 20%. El buen humor y las emociones positivas tienen un efecto beneficioso en el sistema cardiovascular, ayudando a mantener la salud del corazón. La sangre tarda alrededor de 20 segundos en completar un ciclo completo por todo el cuerpo.
desde que sale del corazón hasta que regresa después de oxigenar los tejidos. Los animales también tienen corazones interesantes. El corazón de una ballena azul, por ejemplo, es tan grande que un humano podría arrastrarse a través de sus arterias y pesa casi 400 kilogramos. El corazón humano tiene la capacidad de adaptarse al entorno. Por ejemplo, las personas que viven en altitudes elevadas desarrollan un corazón más grande y eficiente para compensar la menor cantidad de oxígeno disponible en el aire. Comer chocolate oscuro con moderación puede ser beneficioso para el corazón. Los antioxidantes presentes en el cacao ayudan a reducir la presión arterial y mejoran la circulación sanguínea, lo que favorece la salud cardíaca. El corazón bombea sangre a través de dos circuitos principales: el circuito pulmonar, que lleva sangre a los pulmones para oxigenarse, y el circuito sistémico, que distribuye la sangre oxigenada al resto del cuerpo. El corazón humano tiene 4 cámaras: 2 aurículas en la parte superior y 2 ventrículos en la parte inferior. Estas cámaras trabajan en conjunto para bombear la sangre a todo el cuerpo, asegurando que todos los órganos reciban oxígeno y nutrientes. Las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas después de la menopausia. Esto se debe a la disminución de los niveles de estrógeno, una hormona que tiene un efecto protector sobre el sistema cardiovascular. La fibrilación auricular es una de las arritmias cardíacas más comunes. Se caracteriza por un ritmo cardíaco irregular y rápido que puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. El corazón tiene una conexión directa con el cerebro a través del sistema nervioso. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos o asustados, el cerebro envía señales que aceleran el ritmo cardíaco, preparando al cuerpo para reaccionar rápidamente. El primer trasplante de corazón exitoso se realizó en 1967 en Sudáfrica por el cirujano Christian Barnard. Aunque el paciente sobrevivió solo 18 días, este avance revolucionó la medicina. Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en todo el mundo. Se estima que más de 17 millones de personas mueren cada año debido a problemas relacionados con el corazón. Los ritmos circadianos, que regulan los ciclos de sueño y vigilia, también afectan el funcionamiento del corazón. Durante la noche, el ritmo cardíaco y la presión arterial disminuyen para permitir que el cuerpo descanse. El corazón es capaz de generar suficiente energía para impulsar un automóvil. A lo largo de un día, el corazón humano produce la misma cantidad de energía que se necesitaría para mover un vehículo unos 32 kilómetros. Los marcapasos artificiales se utilizan para regular el ritmo cardíaco en personas con problemas de arritmia. El primer marcapasos implantable fue desarrollado en 1958 y desde entonces ha salvado millones de vidas. El corazón es increíblemente resistente. Incluso si se le corta el suministro de oxígeno por unos minutos, puede seguir latiendo durante un breve periodo de tiempo si se restaura el flujo sanguíneo a tiempo. Y con ese último dato finalizo la entrega de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido alguna cosilla nueva. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.